Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Y bueno, ya estamos aquí en vivo con el pastor Pablo Casilla en este tema tan controversial, como cada martes, trayendo este espacio para que la gente también de alguna manera pueda entender un poquito más lo que dice la Biblia referente a estos casos y lo que a veces discutimos y a veces no entendemos cuando Dios dice que no. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana? Yo creo que ahí va a estar. Ya lo vamos a estar escuchando. Adelante, muy buenos días. Buenos días. De tanto escuchar de comida, quiero darles un consejo. Que pongan a dieta. Si quieren llegar a viejito, coma pollito. Ah, ya ves, Jonathan. Y pescadito también. Quiero pescado, pastor, porque ustedes coman el caldito de pollo. El caldito. Bueno, ese es mi consejo. Vamos a entrar al tema. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando Dios dice no? Y a todos nos encanta, la verdad, que aprendemos que Dios sí contesta la oración. Les voy a leer una porción de la palabra. Primero de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, lo que más nos encanta es cuando Dios está de acuerdo con nosotros, cuando dice sí. Y la verdad es que Dios a veces contesta sí, no, y a veces dice espera. Y la verdad es que Dios no nos va a conceder algo que a la larga nos perjudique, aunque le roguemos. Cuando Dios contesta sí, pues eso motiva nuestra fe y confianza en la oración. Pero ¿cómo debemos responder cuando Dios dice no? Resignarnos con un no se puede volver una situación difícil. Encontramos versos que declaran que cuando oramos con fe vamos a recibir. Tenemos el ejemplo de Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo 21, 22. Y todo lo que pediréis orando, creyendo, lo recibiréis. Tenemos que tener cuidado de erigir una doctrina aislando ciertos versículos. Podría venir un gran desánimo cuando las cosas no suceden como las anticipábamos. Debemos de considerar todo el consejo de Dios. En Hechos 20, versículo 27, dice así: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando nosotros promovemos una doctrina con solo uno o dos versículos, pueden venir grandes desilusiones. Hubieron ocasiones, Saúl, en las Escrituras cuando Dios no actuó conforme a ciertas peticiones. Recuerden, Dios puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el rey David rogó a Dios por su hijo que tuvo con Betsabé. Y la Biblia dice que ayunó y oró por días. Pero el séptimo día ese hijo murió. Wow. En 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 16 al 17. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en esta ocasión? Fue no. Ahora vean, estamos haciendo la pregunta: ¿qué debemos hacer cuando Dios dice no? Veamos la reacción de David. Creo que es un ejemplo que nos ayuda a responder cuando Dios dice no. La respuesta de David en 2 de Samuel 12, 20, así dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Oró, ayunó, porque esperaba otra cosa. Pero a pesar de su dolor, David no se amargó con el Señor.
Me gusta la porción que dice, entró en la casa de Jehová y adoró. A lo mejor fue pollito. En el Nuevo Testamento encontramos otros ejemplos a donde Dios respondió no. Fue el caso del apóstol Pablo en Hechos 16, 6 al 9. Pablo estaba listo para viajar a Asia Menor para predicar. Pero Dios dijo no. Pablo pensó que había entendido el plan de Dios. Él pensó que debería permanecer en Asia Menor. Pero el Espíritu Santo le dijo no. En vez de ir a Asia, fue a Macedonia. Y el resultado fue que por ir a Macedonia logró establecer iglesias que impactaron a todo el mundo. ¿Cómo fue que respondió Pablo? Su respuesta fue obediencia inmediata y un cambio de dirección. Ahora en Santiago capítulo 4, versículo 3, por eso digo que hay que balancear todo esto. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En Isaías 46, del 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Recuerden, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Somos sus hijos, tenemos que confiar que Él es nuestro Padre y está cuidándonos. Y el versículo 11 dice, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré, lo he pensado y también lo haré. Pues creo que con esto está bastante claro en cuanto a qué debemos de hacer cuando Dios dice que no. Así es. Aquí estoy. Estamos, en verdad, pues la explicación, lo que nos da es mucho de cómo entender la voluntad de Dios. Y yo creo que muchos conocemos, ya los que seamos muy amantes de la Biblia o no conocedores de la Biblia, yo creo que hasta el Padre Nuestro cualquiera se lo sabe. Y el Padre Nuestro nos dice muy claramente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan en su reino y hágase su voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ya desde ahí estamos entendiendo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba enseñándonos, Flor, a aceptar la voluntad de Dios, que se hiciese la voluntad de Él en nuestras vidas. Aún en medio de una oración, Él nos enseña a decirle a Dios que se haga tu voluntad, aún en medio de mis deseos, aún en medio de lo que yo quiero. Y yo creo que ahí es donde podemos respetar y aceptar el no de Dios. Ahora, yo recuerdo, yo sé que usted lo mencionó de un hijo, Ana, también, cuando tanto pidió por su hijo, ¿sí? Tanto estuvo llorando por su hijo, y Dios se lo da, ¿sí? Y aún cuando se lo da, porque no era una mujer que estaba batallando para tener hijos, Dios le da a su hijo, ¿sí? Y Samuel, aún que ella lo recibe y ella es el instrumento para el nacimiento de Samuel, ella no lo va a disfrutar porque lo tuvo que entregar. Ese sueño, ese anhelo de ser madre, de tener un hijo, o sea, Dios le concedió su deseo, pero no a su manera, porque lo tuvo que entregar. A lo mejor ella pensaba que el niño iba a estar con ella todo el tiempo ahí, iba a crecer con ella, y no, se lo tuvo que ir a dar al profeta, a Elí. Y aún Elí también, o sea, vemos ahí cómo viendo Samuel la vida de Elí, que no era un hombre que a lo mejor tenía todo bien delante de Dios, porque él estaba, por sus hijos se iba más el sentimiento, ¿verdad? Y él hacía cosas que estaban no bien delante de Dios. Y aún... No era un ejemplo a seguir. No era un ejemplo a seguir. Y aún así, Dios
le puso a Samuel a Elí. Ahí es donde tú dices, ¿y cómo le puso Dios a Elí a Samuel? Si no era un ejemplo a seguir. Y hay a veces que decimos, ¿por qué Dios me permitió estar tanto tiempo con esta persona? Si mira, no era un buen ejemplo para mí, pero iba a ser parte del proceso del lo que plan de Dios, del propósito de Dios, a donde Dios te quiere llevar. Recordemos ahorita el pastor estaba mencionando al apóstol Pablo, el apóstol ahí en 2 de Corintios 12:7, él comenta, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, remuévelo, Señor, de mí. Mas el Señor me dijo, bástate en mi gracia. O sea, mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. El Señor le dijo, no te lo voy a quitar para que tú no te enaltezcas, para que tú no te levantes el cuello, porque aquí la gloria me la llevo yo. Porque todas las promesas en Dios, recordemos que en Dios es el sí y el amén. Cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice mis promesas son sí y amén, 2 de Corintios, también ahí no la dice, usted va a entender el plan de Dios para su vida. 2 de Corintios 1:20, esto es lo que yo estoy comentando, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén. Así que pues... Ahora, déjeme mencionarles que Saúl mencionó el caso de Ana. Sí. Y pidió a su hijo. Aunque disfrutemos, por ejemplo, ella quiso disfrutar de su hijo, pero no pudo. Pero aunque nos toque disfrutar o no disfrutar, yo estoy convencido que las respuestas de Dios resultan o vienen cuando cuadramos con el plan de Dios. Amén. Definitivo. Entonces ahí podemos entender que a veces que le decimos a Dios, sana a esta persona, sánala. Ok, qué bueno que oramos. Y no quiere decir que Dios no te escuchó. Mira, quiero hacer esto, respóndeme en esto, dame esto, por favor, te lo pido. Y a veces decimos, es que entonces, ore usted por mí, o pide tú por mí, porque Dios como que siento que a mí no me escucha. No, es que entendamos que a veces no está en el plan perfecto de Dios. Y si yo creo en Dios, que Él es un Dios perfecto, tengo que aceptar su voluntad. Y ahí es cuando debemos decir, bueno, Señor, acepto lo que tú tengas. Yo ya oré, yo ya pedí. Dame paz en mi corazón para aceptar este proceso que estoy viviendo y que me ayude a tener más relación contigo. Así que nos tenemos que despedir, Pastor Pablo. Excelente, gracias. Tuvimos un tiempo muy bueno con esta enseñanza y yo creo que las personas que nos están escuchando también vamos a empezar a entender cuando nos hacíamos la pregunta, ¿por qué dicen que a veces Dios dice que no? Es que simplemente no es que diga que no. Flor dijo algo muy bueno también, es que no está en el plan perfecto de Dios. Así que los despedimos. Gracias por haber estado con nosotros y les amamos y por poder participar en este programa. Les anuncio que la semana que viene estaré ahí con ustedes en vivo. Ándale. Voy a ir a visitar a mi familia para la acción de gracias. Gracias. Amén. Gracias, Anaí. Gloria a Dios. Por haber estado. Bye, bye.